¿Qué representaba el arca del pacto? Dios los bendiga, mi nombre es Juan Belmontes, gracias por ver esos videos. Ahorita estamos con un estudio más, ¿verdad? Estamos hablando del arca del pacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que representaba el arca del pacto? Para el rey David era muy importante el arca, ¿verdad? Porque representaba la presencia de Dios, ¿verdad? Así es que cuando el rey David tuvo la oportunidad, cuando fue posesionado en Israel ya como rey de todo Israel completo, entonces la trajo el arca del pacto a Jerusalén, porque ya tenía todo controlado, la política, la religión, todo. Nada más le faltaba el arca del pacto que estuviera en Jerusalén, viene siendo como la cereza del pastel, ¿verdad? Luego fue lo primero que hizo, ¿verdad? Y esto nos lo habla en 2 de Samuel 6 y en 1 de Crónicas 16, ¿verdad? Esto yo lo explico, tengo dos videos pasados, ¿verdad? Uno es el arca del pacto, el otro es por qué murió Usa al tocar el arca del pacto. Ahí explico bien, ¿verdad? Lo de cómo se trasladó, cómo es el arca del pacto, ¿verdad? Bueno, entonces David falló al querer mover primero el arca para Jerusalén, porque lo hizo con buena intención, pero sin instrucción, por supuesto, ¿verdad? Pero luego la movió con éxito. ¿Por qué? Porque lo hizo con buena intención y con buena instrucción, ¿verdad? Cuando David logró mover el arca con éxito, iba gozoso. Se humilló ante Dios, danzando, ¿verdad? Disfrutó mucho. Iba vestido, por cierto, con un efod. Era como una túnica de tela muy delgadita, ¿verdad? Muy simple. No, era un poco informal. Parece que era muy informal, ¿verdad? Entonces, cuando iba ahí, él iba así porque él venía a humillarse delante de Dios. Era gran gozo. Él estaba reconociendo a Dios como Dios. Aunque él era rey, él ahí no se comportó como rey, sino se comportó como el más vil de los hombres. ¿Para qué? Para honrar a Dios, porque sabía quién era Dios, reconocía la reverencia, ¿verdad? A Dios. 2 de Samuel 6, 13 al 17 nos lo dice. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Dios. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y el 17 dice, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró, desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Dios y le menospreció en su corazón. Y acá en el 20 y 21 dice, volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Dios quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Dios y aún me haré más vil ante su presencia, ¿verdad? Entonces David tenía mucha paciencia, tenía tanta paciencia que a Saúl, al padre de Mical, que era el rey antes, le tuvo mucha paciencia, era un rey malo. Y él le tuvo mucha paciencia, lo aguantó aún cuando lo quería matar, le estuvo sirviendo, le fue muy fiel. Y mucha paciencia, incluso con Goliat. También con Goliat se enfrentó con un gigante. Él, cuando hablaba mal del rey, cuando hablaba mal de sus hermanos, de su familia, él no decía nada, tuvo mucha paciencia. Pero en el caso de Goliat, cuando se metió con Dios y el ejército de Dios, ahí sí dijo, no, aquí ya no te metas. Igual pasó con Mical, ¿verdad? Su mujer, cuando ella le refirió esto de lo que estaba haciendo por su Dios, que era vergonzoso, él ahí le enfureció, ¿verdad? Le molestó mucho, ¿verdad? Mical no debió haber apretado ese botón, ¿verdad? Porque él lo hizo para humillarse delante de Dios, para danzar, para glorificarle, alabarle, ¿verdad? Entonces se enojó
él. Y dice, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y él también desde antes le dijo, y David le dijo, respondió a Mical, delante de Jehová, quien eligió en preferencia a tu padre, dijo, a mí Dios fue el que me puso en lugar de tu padre. ¿Tu padre dónde está? A ver, no está aquí tu padre. Tu padre no lo logró, no logró hacer eso, pero a mí me puso Dios, ¿verdad? Y dice, y a toda tu casa, y no estaba ninguno de su casa ahí en el palacio, sino él era el rey, ¿verdad? Y parece que él le dijo, y tú estás aquí, pero porque yo te traje, o sea, no, lo hizo enojar, lo hizo enojar. ¿Por qué? Porque era el botón que no debían de apretarle a David. Cuando le hablaban de su Dios, cuando le hablaban de Dios, él se molestaba y se molestaba mucho. Entonces se enojó de tal manera con su esposa, Mical, ¿verdad? Y le dijo, aún me haré más vil. Y el 23, fíjense, pongan atención, algo muy curioso. Segunda de Samuel 6:23 dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y aquí no dice que quedó estéril. Aquí no dice que ya Dios no le permitió tener hijos. Aquí dice no tuvo hijos. ¿Qué quiere decir? Parece que David ya no tuvo relaciones con ella. Parece que dijo, no, aquí se acabó el baile, ¿verdad? Tú conmigo ya no. Mujeres tengo de más. Él tenía mujeres de sobra. Y bueno, a partir de allí ya ella no tuvo hijos, ¿verdad? Pero David tenía un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Entonces, a Saúl, que reinó 40 años, que era el papá de Mical, nunca hizo por traer el arca a Jerusalén, ¿verdad? Ni le importó nada, para nada. Pero a David sí le importó y mucho, de tal manera que luego, en cuanto lo eligieron por rey en Israel, inmediatamente lo primero que hizo fue traer el arca, ¿verdad? En 2 Samuel 5 ahí dice cuando lo pusieron como rey en Israel. Y luego el capítulo 6 es cuando traslada el arca a Jerusalén. Fue lo primero que hizo. Él anhelaba, incluso él en Belén vivía cerquitas de donde estaba el arca. Él estaba muy familiarizado desde niño y valoraba el arca, su valor, ¿verdad? Que representaba la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, para traerla, él planificó y usó mucha gente, 30,000, y escogidos, dice la Biblia. Segunda de Samuel 6:1 dice que 6:1 dice, y David volvió a reunir a los escogidos de Israel, 30,000, y se agarró escogidos, ¿verdad? Antes, él solo había tenido, cuando él comenzó su liderazgo, solo tenía 400. Primera de Samuel, y esto nos lo dice en Primera de Samuel 4. Ay, no lo tenía apuntado, pero parece que así. No, sí, aquí lo tengo. En Primera de Samuel 4 nos dice, del 10 al 11 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha mucha grande multitud. Perdón. Primera de Samuel 22, del 1 al 2, perdón, me equivoqué. Primera de Samuel 22, sí, aquí está, del 1 al 2 dice, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, fíjense, y andaba huyendo. Y cuando sus hermanos, andaba huyendo de Saúl, porque lo quería matar, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Así comenzó su liderazgo, su ministerio, ¿verdad? Pero aquí ya tenía hasta 3,000 escogidos nada más. Fíjense, lo que es las bendiciones de Dios, lo que es ser un hombre al corazón de Dios, cómo Dios lo apoya, lo respalda, ¿verdad? Entonces, después de ahí, ya él se posicionó, ya tenía todo, ¿verdad? Entonces ya estaba listo, ya tenía el reinado, ya venció muchos, Dios lo bendijo, muchos enemigos había vencido y incluso sometía a muchos reyes y reinados, ¿verdad?
Mira, si te gusta este video, por favor, ponle ahí a Facebook, ponle like en YouTube, suscríbete a mi canal, comenta, ¿verdad? Búscame ahí en TikTok, también estamos en Instagram. Ahí estamos poniendo videos cada día para que las personas que no van a la iglesia, no leen Biblia, para que escuchen Biblia, palabra de Dios. Es lo que estamos tratando de hacer. Comenta también, si quieres, si tienes algo que acotar a esto, bienvenido. Yo también sigo aprendiendo, ¿verdad? Entonces, los filisteos se llevaron el arca y se la robaron. Los filisteos eran los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, perdón. Bueno, y de Dios. Entonces se robaron el arca ellos. En 1 Samuel 4, 10 al 11 nos dice, pelearon pues los filisteos e hicieron, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos todos muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Ahí fue robada el arca por los enemigos de Israel, ¿verdad? Y después de allí, estuvo 7 meses, pero hubo mortandad. Dios les puso tumores y hubo muchos muertos y mandó plagas de ratones por 7 meses. Entonces ellos la regresaron a Israel. Después de 7 meses, entonces, después de 7 meses, estuvo en casa de Abinadab por 20 años. Primera de Samuel 7, del 1 al 2, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer a su hijo para que guardase el arca de Dios. Santificaron un hijo de Abinadab, nada más para que estuviera exclusivamente cuidando el arca, fíjense. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios. Entonces ahí estuvo 20 años en casa de Abinadab. Recuerden cuánto fue, 20 años en casa de Abinadab. Después que estuvo en la casa de Abinadab, Dios no lo bendijo. No hubo mucha bendición, no hubo bendición, parece. La Biblia no habla de bendición, ¿verdad? Luego, pero allá con los filisteos hubo mortandad, hubo maldición. Y aquí no hubo bendición, no hubo mortandad, pero tampoco hubo bendición. De hecho, sí, antes de que llegara allí, la abrieron los de Kiriat Jearim y se murieron, creo que 5,000, ¿verdad? Pero ya en casa de Abinadab no murieron, pero no hubo bendición. Pero después estuvo 3 meses en casa de Obed-edom. Segunda de Samuel 6. En segunda de Samuel 6, en el 1 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baal a Judá con toda la... sí, bueno, ahí está. Estuvo en casa de... perdón, que aquí me moví. En casa de Abinadab, después de Obed-edom, por 3 meses. Segunda de Samuel 6:11 nos lo dice. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Dios a Obed-edom y a toda su casa. Hubo bendición ahí. Pero, ¿qué pasó? Si en casa de Abinadab estuvo 20 años y no hubo bendición, ¿y por qué en casa de Obed-edom en solo 3 meses lo bendijo? Y bendijo toda su casa, ¿verdad? En casa de los filisteos la tuvieron como trofeo nomás. Hubo maldición, muerte. Y en casa de Abinadab solo la tuvo como un mueble. Por 20 años no hubo bendición. En casa de Obed-edom sí la valoró. Sabía lo que representaba, la honró y siguió la instrucción, todo, y Dios lo bendijo tan solo en 3 meses, ¿verdad? Y es que el arca tenía adentro, ¿qué tenía adentro? En Hebreos 9:4 nos dice lo que tenía adentro. 9:4 nos dice, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, 1. La vara de Aarón que reverdeció, 2. Y las tablas del pacto. Esa era lo que tenía, ¿verdad? La urna del maná
representaba la provisión de Dios. La vara de Aarón representaba la autoridad, ¿verdad? Esta vara, una vara de Aarón que el pueblo de Israel estuvo en contra de Moisés y de Aarón, estuvo en contra de ellos. Entonces Dios les dijo, vénganse, traigan 12 varas conforme a los líderes de las tribus y vamos a decir aquí quién es el que manda. Dios había puesto como líder a Aarón y a Moisés y dijo, cada líder traiga su vara, 12 varas, y la que reverdeció fue la de Aarón. Entonces esa muestra autoridad y autoridad de Dios. Entonces eso representaba autoridad de Dios. Y las tablas del pacto, la palabra de Dios, la ley de Dios. Eso representaba maná, la provisión de Dios, la vara de Aarón, la autoridad de Dios, y las 2 tablas, la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, una pequeña nota, ¿verdad? Cuando Moisés subió, escribió al monte, escribió las tablas los 10 mandamientos, las tablas. Cuando llegó, Dios le dijo, mira, ve a ver lo que está haciendo el pueblo. Ya se andaban, hacían idolatría, estaban en pecados. Entonces Moisés quiebra las tablas. ¿Por qué las quiebra? Porque ahí se rompe, se quiebra el pacto entre Dios y los hombres. Pero Dios en su misericordia dice, vuélvelas a hacer, y las vuelve a hacer. Entonces los judíos en sus escritos dicen, eso es lo que dicen los judíos, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Dicen los judíos que de las tablas viejas agarraron unas piedras de las tablas viejas y también las metieron ahí, ¿verdad? Es una nota, algo para meditar, ¿verdad? Entonces, a Obed-edom le llegaron todas estas bendiciones, ¿verdad? Le llegó provisión, le llegó la autoridad, él estaba en obediencia a él, su casa y todos ellos, ¿verdad? Y estaba la ley de Dios también, la obediencia de su casa. Entonces, había la provisión, la autoridad y la palabra de Dios, que era la guianza, ¿verdad? Segunda de Samuel 6:11, nos regresamos a Segunda de Samuel 6:11. Segunda de Samuel 6:11 nos dice, y estuvo en el arca de Dios en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Dios a Obed-edom y a toda su casa. Así estuvo. Entonces David, cuando se le avisó que él había sido bendecido, David dijo, yo quiero eso. Desde un principio ya lo quería, dijo, no, con mayor razón, entonces manda a traerla por segunda vez. Dice, fue dado en 2 Samuel 6:12, dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Dios ha bendecido en la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Entonces ahí eso lo motivó a David a volver a llevar el arca, ¿verdad? Todo lo que hacía David después, dice la Biblia, que agradaba al pueblo. Y dice la Biblia que él triunfó por todos. Después de ahí triunfó contra todos. Cada batalla que tenía, Dios le daba el triunfo, la victoria, ¿verdad? Si tú recibes y valoras la presencia de Dios, va a haber provisión, va a haber orden. Se van a estar respetando las autoridades, comenzando por ti, varón, si tú eres varón. Tu mujer, Dios te va a enseñar a respetar a tu marido. A ti, marido, te va a enseñar a amar a tu esposa, ¿verdad? Te va a enseñar a respetar a tu jefe. Te va a enseñar a tratar bien a tus empleados si tienes un negocio. Dios, cuando llega a la vida de uno, la presencia de Dios, le enseña, le pone orden en su casa, ¿verdad? También la ley de Dios, que representaba la ley de Dios. Dios pone palabra en tu mente y en tu corazón. Dice la palabra de Dios que pondré la palabra en sus mentes y en sus corazones. Y cuando Dios hace eso, tienes bendición y hay bendición en toda tu casa. Y aunque haya problemas, que los problemas nunca van a faltar, a nadie le faltan problemas, pero a ti te da paz. ¿Por qué? Porque tú sabes que la provisión de Dios va a estar ahí. Porque tú sabes que el orden de Dios, la guía de Dios, la autoridad de Dios va a estar ahí. Y porque tú sabes que la palabra de Dios está ahí, alentándote y guiándote. Confía en Dios, busca su presencia, tráela a tu casa, clama por la presencia de Dios. Dios es espíritu, Él se puede manifestar a ti en espíritu. Dios te bendiga.